Hermano, como le habíamos anunciado, esta noche tenemos una noche especial. Tenemos un tema que hemos titulado Las enfermedades mentales y la fe. Y para eso tenemos con nosotros dos invitadas especiales. Sé que por lo que vi son muy famosas. Desde que entraron todo el mundo las saludó. Tenemos a Sandra Viau, Sandra, ¿ese es el apellido? Vio. Sandra Viau. Ella es madre de dos hijas adultas que son partes del M aquí. Es psicóloga de profesión con más de 25 años de ejercicio en consejería y terapia. Cuenta con una maestría en terapia familiar y es miembro y consejera en nuestra iglesia. O sea que el que se case con una hija de ella no va a tener conflicto, hermano. Así que chequee bien quiénes son las hijas de Sandra. Está todo resuelto ahí. Y tenemos con nosotros a Cornelia Hernández de Matos, que está felizmente casada con Ezequiel Matos. Ella es médico, es terapeuta familiar, sexual y de parejas. Sirve como consejera bíblica en la Iglesia Bautista Internacional, nuestra iglesia, y forma parte del equipo coordinador del Ministerio de Mujeres ESER. Ella disfruta escuchar a otras mujeres y ver la obra de Dios en ellas en primera fila. Sandra, Cornelia, bienvenida. Gracias por estar con Gracias. nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Muy gozosas. Igualmente estamos. Quisiéramos entonces empezar haciendo algunas preguntas a ustedes y después vamos a abrir el espacio a los jóvenes. Chicos, ustedes tienen dos opciones para hacer preguntas. Una la pueden ir enviando, me la pueden ir enviando por el chat si la quieren hacer anónimas. Y si no, al final de este espacio de preguntas con Sandra y Cornelia, ustedes también van a poder levantar la mano de manera virtual y hacer su pregunta. Pero yo quisiera empezar, Sandra y Cornelia, haciendo algunas preguntas que tengo yo también y tenemos sobre las enfermedades mentales. Primero que nada, ¿qué son las enfermedades mentales? Las enfermedades. Bueno, la enfermedad mental es una alteración, pero de tipo emocional, pero también afecta la parte cognitiva. La parte cognitiva es como la razón, lo que tú entiendes, lo que tú aprendes, y por tanto afecta entonces también tu comportamiento. Y todos los procesos como psicológicos que tienen que ver con las emociones, la motivación, la conciencia, la percepción de la realidad, la manera en que la gente aprende, porque salud mental incluye muchas cosas, todo eso queda afectado. Entonces eso hace que a la gente se le dificulte adaptarse al entorno en el que está. Se siente como que no puede adaptarse adecuadamente y vive regularmente con mucho malestar por esa misma inadaptación. Porque la salud mental es algo importante, es parte de la salud global del ser humano. O sea, la salud no es solamente no enfermarme físicamente, digamos, aunque la salud mental también es física, sino que también incluye la salud, es un bienestar físico, pero también mental y social. Y entonces la salud mental, cuando una persona está enfermo mentalmente, eso altera todo su ser, porque la mente, el cerebro, es un órgano, y es un órgano que disfunciona fruto del pecado, igual que cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y es importante entenderlo desde el principio para un montón de... Eso explica muchas cosas. O sea, desde que entró el pecado en la humanidad, nosotros nos enfermamos. Así que una gente tiene gastritis, otro tiene, qué sé yo, diabetes, otro tiene problemas cardiovasculares, problemas de tiroides, problemas de piel, lo que tú quieras, cánceres, todo eso es parte del pecado, la presencia del pecado en nuestro mundo. Entonces el cerebro es un órgano que no está exento a enfermarse, y por tanto las enfermedades mentales son enfermedades igual que cualquier otra. Solo el único inconveniente que yo siempre digo que tienen las enfermedades mentales es que como las enfermedades mentales son, los síntomas son abstractos. O sea, si yo me siento triste, tú no tienes cómo medir mi tristeza. No hay un tristómetro, sería, no sé, algo así. O si estoy ansiosa, no hay un ansiómetro, sino que simplemente yo lo estoy sintiendo y es como algo abstracto. Las personas piensan, en general, que todo lo abstracto es imaginario. Si tú te sientes triste, eso es tu imaginación. Eso está en tu mente, dice la gente. Eso es mental. Piensa en otra cosa, como si no fuera algo realmente físico. Y la verdad es que cosas como la depresión, por ejemplo, son enfermedades que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de ciertas sustancias que están en el cerebro. Y por eso a veces se necesita una sustancia química como un medicamento para hacer los ajustes. Entonces las enfermedades mentales son reales,
Son abstractas a veces los síntomas, porque la gente puede sentir una presión en el pecho, puede sentir una ansiedad, cree que se está muriendo y no se está muriendo. Es muy abstracto en muchas ocasiones, aunque tiene síntomas físicos que se pueden ver, claro que sí. Pero no es imaginario, no es algo inventado, no es algo que simplemente con tu bebete un vasito de agua y date una ducha fría se te va a quitar, sino que en realidad son situaciones muy incómodas y que afectan mucho toda la función de la persona, se afecta todo su entorno y toda su vida. Es algo muy serio. Déjame hacerte dos preguntas ahí en esa misma línea. Cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿es igual a trastorno y desorden mental? ¿Es lo mismo que estamos hablando? No exactamente, aunque se usa a veces de manera indistinta. El trastorno es más cuando son muchos síntomas que, que todavía como que no está tan... La enfermedad es como más los síntomas físicos. Cuando tú dices, tiene tales síntomas como tal, el trastorno incluye esos síntomas, pero incluye también el malestar, los efectos sociales, el problema de vinculación, el problema de relación interpersonal. Es como que afecta, es como más global. La enfermedad es como más específica y tiene que ver más con síntomas y signos físicos, médicos. Y una pregunta, Cornelia, en esa misma línea. ¿Tú dirías que hoy en día, en el siglo XXI, en el año que nos encontramos, hay más personas con enfermedad mental o es que simplemente ya podemos identificarlo más fácil? Bueno, yo creo que hay más, pero no es que hay muchísimo más, pienso yo, porque tampoco es que yo he vivido tanto, ¿eh? No me van a creerlo. Pero yo pienso que hay más porque la vida es más estresante, la vida es más ansiosa, la gente está más llena de ambiciones, la gente se estresa más, hay más disfunciones familiares, la sociedad está más desestructurada y todo eso facilita el desequilibrio mental, facilita la aparición de enfermedades mentales. Entonces, de ese sentido, yo entiendo que sí, que deben haber más, pero también tengo que pensar que hace tiempo en países como Latinoamérica, como nuestro país, mucha gente pudo haber estado cursando enfermedades mentales y no haber ido al médico y no fueron diagnosticados, por ejemplo, porque todo este tabú que hay con el tema de ir al psiquiatra o ir al psicólogo. Así que yo sé de muchas personas todavía a la fecha de hoy que están manejando situaciones hace 15, 20 años y nunca han ido a recibir la asistencia necesaria en el 2020. Entonces imagínate en el 1950 o en 1960, cuando esta era una ciencia relativamente nueva, que había tanto escepticismo, pues entonces los diagnósticos no se daban. Así que ahora que se diagnostican, que la gente va más, está más abierta a admitir su problema emocional, pues la estadística debe subir también. Pero creo que también hay una descomposición social que facilita que haya más casos. Ok, vamos con Sandra ahora. Sandra, en base a esa explicación que hace Cornelia de que la enfermedad mental es una enfermedad más del cuerpo físico, ¿puede entonces un cristiano experimentar este tipo de enfermedad? Completamente sí, Ujú. porque somos personas caídas, el pecado entró en nosotros y nuestro cuerpo disfunciona en todas las áreas, así como nos podemos enfermar del estómago, nos podemos enfermar del corazón, del hígado, de igual manera pasa con los trastornos mentales. Antes se hablaba de trastornos mentales como algo más aéreo, porque eso es algo de la mente y la mente era algo abstracto, pero resulta que ya de un tiempo a esta parte y con todo el desarrollo de la neurociencia sobre todo, se ha podido comprobar que el cerebro es el área, es el órgano donde todo esto tiene su centro. Entonces, por ende, cuando este cerebro empieza a disfuncionar, cuando se altera, vienen entonces las enfermedades. Nosotros estamos dentro de la categoría de personas caídas, como todo el mundo, y por ende podemos enfermarnos igual. Nadie está exento, es la verdad. Ahora, yo te preguntaría, Sandra, ¿por qué tú crees que no es tan difícil como reconocer eso? ¿Será porque uno piensa que uno está loco? O sea, uno piensa, yo pienso cuando muchacho, que uno decía, oye, pero mira, este está loco. O sea, ¿será un tabú que tenemos? O sea, ¿por qué nos es tan difícil? O sea, a mí me es fácil decir, mira, tengo un dolor en la rodilla y al doctor. Pero ¿por qué me es tan difícil decir, oye, me siento raro mentalmente? ¿Por qué tú crees Claro. que se debe eso?
Mira, es difícil para nosotros por la sociedad en que vivimos, pero para nosotros, este grupo de personas que estamos aquí reunidos hoy, al ser cristianos, es doblemente difícil. Como dominicanos es difícil porque nuestra cultura todavía está aprendiendo a aceptar estos conceptos. Estamos aprendiendo a abrirnos a la posibilidad de necesitar a un psiquiatra y un psicólogo y entender lo que son los trastornos. Pero como cristianos, lamentablemente, el tabú crece porque se asocia mucho salud mental y enfermedad mental con pecado o con un tema espiritual que tiene que ver con temas de ataques del enemigo y demás. Otra cosa también es que se nos vende la idea a los cristianos, lamentablemente en tantas iglesias con doctrina distorsionada, de que tenemos que estar bien todo el tiempo. Confiésalo, dilo, proclámalo, pare de sufrir. Todo ese tipo de teorías que venden la idea de que nosotros los cristianos somos superhéroes, que siempre tenemos que estar gozosos, cuidado con lo que usted pone en su boca, hermano, porque lo que dice recibe. Toda esa distorsión, tú la juntas, imagínate el peso que hay sobre el pueblo de Dios con respecto a este tema. Y otra cosa también es, independientemente de eso de proclámalo y recíbelo, también hay gente que no necesariamente tiene esa doctrina, pero que piensa que si yo tengo al Señor, yo debo estar bien. Y ciertamente estamos completos espiritualmente, pero estamos en un mundo caído y a veces, así como Dios permite que tú te enfermes de una gastritis, Dios puede permitir que tú te deprimas. O sea, porque Dios sigue siendo Dios soberano aun cuando yo me enfermo. Entonces la idea es que si yo tengo al Señor, como que si yo tengo problemas emocionales porque yo me he alejado del Señor, o no estoy leyendo la Biblia, o yo no estoy creyendo lo que el Señor está diciendo para mí. Y realmente no, yo puedo ser una persona creyente que tenga una buena relación con el Señor y puedo estar teniendo una enfermedad, porque nos enfermamos, o sea, es una enfermedad como cualquier otra, no es algo diferente. Así que eso también está ahí, por el tema de que es abstracto, es el tema ahí del tabú. Tú sabes que yo no sé por qué tenemos ese concepto de que el ser cristiano yo tengo que mostrarme Superman. O sea, es algo que hablaba con alguien recientemente. O sea, óyeme, ¿no? Si yo veo la Biblia, en la Biblia yo veo, Dios permitió que se relatara la vida de todos esos hombres en su Así pecado y su es. debilidad. Y No en son enfermedad, superhéroes. y en depresión, y en Claro, enfermedades. tenemos a Jeremías, conocido como el profeta llorón. No era Claro, porque sonreía mucho, evidentemente entraba en periodos de tristeza que lo superaban. Vemos claro. también a David en periodos de su vida que por circunstancias difíciles cayó en depresión también. Elías también. Tenemos a Elías Elías y se más deprimió. adelante nos encontramos con los hombres que han repuntado en la fe cristiana en los últimos siglos. Y ahí tenemos a Spurgeon y se me va el nombre de Lutero, también Martín Lutero, hombres de Dios con una fe probada, pero que lamentablemente pasaron periodos muy, muy difíciles de depresión. De hecho, la esposa de Lutero, lo que hacía en épocas en que él caía en cama, era escribirle un versículo en el techo de la habitación justo sobre la cama, para que cuando él abriera sus ojos, él pudiera mirar esa palabra y que eso le diera esperanza para levantarse. Wow. Cornelia, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Yo sé que hablaron de depresión, pero ¿cuáles serían algunos ejemplos de enfermedades mentales? O sea, que yo pueda, y yo sé que tú no lo vas a hacer, pero no tema, quizá, no sé cuántos de los jóvenes que están aquí son médicos en esta área, pero para gente común como yo, o sea, ¿cuáles son ese tipo de enfermedades que yo puedo identificar como mentales? Bueno, aparte de la depresión están los trastornos de ansiedad, está el trastorno bipolar, que la gente le vive diciendo bipolar a todo el que cambia de opinión y eso no Hasta los niños lo usan ya. Sí, y eso no es trastorno bipolar. También están las personas que tienen trastornos psicóticos, que son personas que tienen dificultad para estar conectados con la realidad, que está en su mente, está en otra realidad, como las personas que hacen esquizofrenias o que tienen algún tipo de eso, de trastornos psicóticos. También hay trastornos de personalidad, que es también una gama amplia, que es más difícil de ver, pero que tú notas que a la gente le cuesta mucho comportarse y de manera congruente con lo que está pasando en la realidad y responder de manera congruente también. Entonces, son comportamientos, son cosas que uno ve, que uno le llama la atención, una persona que no sale de su casa, que no quiere salir de su habitación, que, por ejemplo, tú puedes estar deprimida, una persona que está muy ansiosa, que se pone muy nerviosa con facilidad,
que pierde el control, que siente que se está ahogando y no está pasando nada. Cosas que uno ve así. Entonces, en realidad, hay muchas enfermedades. Dentro de esa categoría, Cornelia, también podemos mencionar los trastornos alimenticios, Sí, la los trastornos bulimia, la de la conducta anorexia, alimenticia. exacto, la bulimia, anorexia, atracón, que Sí. lamentablemente también son temas que se quedan muy subyacentes, que cuesta mucho sacar a la luz, y muchas jóvenes Sí. en edad de adolescencia en adelante enfrentan eso. Sí, ese problema con la comida, trastornos de la conducta alimentaria se llaman eso. Alimentaria, claro. Sandra, ¿cuál es la diferencia entre enfermedades mentales y problemas emocionales? ¿Cómo yo puedo identificar cuándo es una cosa y cuándo es el otro? Okay. Partiendo de lo que decía Cornelia al principio, creo que todo este conversatorio debe hacer mucho hincapié en el hecho de que ya hablamos de trastornos mentales y se está usando también la definición el nombre de trastornos cerebrales para hacer hincapié en la realidad de que hay un órgano en el cual se basa todo esto. Entonces, cuando es un trastorno, cuando es un tema emocional, es más relacionado a una circunstancia. Sucede algo en mi entorno que me ocasiona una gran tristeza o mucha inquietud, un tema de adaptación, me vuelvo dependiente de alguien. Pero ya cuando es un trastorno o una enfermedad mental o cerebral de esta índole, estamos hablando ya de un tema orgánico, que para poderlo superar se necesita de medicación combinado con terapia o consejería para poder salir a camino. Es importante señalar que hasta pocos años atrás, antes de que la neurociencia tomara todo este camino que ha ido ganando, se hablaba de trastornos cerebrales solamente cuando eran temas como epilepsia, Parkinson y cosas así. Era como la neurología, como se conoce. Pero ahora ya no, y ahora se están integrando también los trastornos mentales dentro de los trastornos cerebrales. Entonces, cuando hay una base orgánica, que para la persona poder mejorar necesita ser tratado en esa área con medicación, hablamos entonces de trastornos mentales. Trastornos emocionales van más bien de la mano con cosas circunstanciales, que todo ser vivo, todo ser humano, perdón, va a enfrentar en un momento determinado de su vida. Niño, adolescente, adulto, envejeciente. Y que regularmente los problemas emocionales tienen una evolución más corta. O sea, tú te pones triste, pero eso no llega al punto de afectar tu funcionabilidad. O sea, nosotros siempre evaluamos cuando una persona está en una situación emocional, digamos, ¿no? Si está pudiendo funcionar, o sea, si esa persona puede hacer su rutina de vida, si puede ir a trabajar, si puede ir a la universidad, si está haciendo todo, si está pudiendo funcionar, si está durmiendo, si tiene, eso te dice, bueno, esto es algo emocional. No, yo estoy haciendo todo, solo que me siento muy triste porque mi abuelita murió y todavía me siento muy mal, o porque hay una tensión en mi trabajo y eso me tiene un poco ansiosa, pero la gente sigue su vida. Eso no impide que la persona pueda funcionar. Entonces, los niveles de funcionabilidad siempre se evalúan para determinar qué tan grave es la situación. Pero problemas emocionales hemos tenido todos, los que estamos aquí, desde que nacemos. O sea, hay un montón de cosas que ocurren en nuestra vida que nos afectan, nos ponen tristes, nos ponen melancólicos, nos da ira, nos ponemos ansiosos, nos quitamos el sueño, cualquier cosa. Eso es algo emocional y es como pasajero. Transitorio, claro. Transitorio es la palabra. Cornelia, ¿cómo debemos nosotros actuar con aquel amigo, amiga, persona que conocemos que no se ha dado cuenta que está enfrentando un tipo de esta enfermedad? O sea, ella está atravesando una enfermedad mental, nos damos cuenta, quizás es obvio a un grupo de personas, pero ella no se da cuenta de eso. ¿Cómo debemos actuar con esa persona? Bueno, lo primero que hay que hacer es orar. Y eso va inclusive cuando yo veo que una persona no está actuando correctamente, no porque tenga una enfermedad mental, sino porque quizás haya que confrontarla. Porque esto es un tipo de confrontación en amor y que tiene que ver con su salud. Pero tenemos que orar porque a veces estamos muy como a la casi captura de que todo el que está mal yo tengo que arreglarlo o que yo tengo que ayudar a la gente, yo tengo que ayudar. Y entonces como que no tomamos en cuenta tener la prudencia, tener la gracia, que Dios prepare el corazón de la otra persona,
que yo pueda encontrar el momento adecuado para hablar con ella. O sea, que tengo que orar, no tengo que salir corriendo, a menos que esté una situación de emergencia, pero si simplemente tú notas que es muy ansiosa esa persona o algo así, usted ora. Lo segundo es que tú te debes preguntar si tú eres una persona cercana a esa persona. Si es alguien que está en M aquí, por ejemplo, y que tú has compartido con ella o él, o si es alguien cercano a ti, que tú tienes la confianza de hablar de ese tipo de cosas. Porque yo no puedo a una persona que yo no tengo ningún tipo de contacto decirle, mira, tú sabes que tú deberías ir al psiquiatra. Imagínese que usted a alguien que no la conozca le diga una cosa así. O sea, eso lo que va a hacer es el efecto opuesto a lo que yo quiero. Así que lo que debes hacer es preguntarte si tú eres cercana a esa persona. Entonces, si tú no eres cercana a esa persona, tú debes buscar, observar quién es cercano a esa persona y acercarte a ellos. Y decirle, mira, tú has observado que tal y cual cosa. Rara. Ahora, si tú eres cercano o si tú eres de esa gente donde se acercó a alguien para decírtelo, y eres tú quien entiendes que debe hacerlo, entonces tú debes acercarte a la persona y hablar con ella, luego de orar, por supuesto, y en lugar de decirle que está enfermo o que debe buscar ayuda o que está mal, yo creo que es más sabio hacerle preguntas. Ven acá, yo noto tal cosa, ¿cómo tú te sientes? Yo noto que cuando tú llegas muy acelerado, por ejemplo, y que a veces están hablando de una cosa y tú estás como distraído, tú te distraes mucho, te pasa eso. Alguien te ha dicho, o sea, preguntarle cómo tú te estás sintiendo, tú estás durmiendo bien y tú tienes, o sea, tratar de que la persona como que baje sus barreras y te diga, sí, a mí me pasa eso, estoy muy preocupada, a veces soy muy impulsivo, lo que sea. Y entonces decirle, yo creo que tú deberías buscar ayuda, si tú quieres te acompaño, yo puedo hablar con tus padres si es menor, o con tu esposo o esposa si está casado, o te puedo llevar a consejería en la iglesia para que no se sienta tan... quizá la manera más fácil de decirte, mira, yo te voy a acompañar a consejería para que hables con alguien y veas a ver qué se puede hacer con eso. Y ya el consejero, que está un poco más entrenado, puede ayudarle a canalizar la ayuda si fuera necesaria. Que a veces no es tan necesaria, pero si estás preocupado por alguien, pues no te quedes con la duda. Haz algo, pero ora. Uh-huh. Me Y gustó lo algo que dijiste. importante, perdón, Pedro, algo importante es el acompañamiento. Si es Sí. alguien cercano, como dice Cornelia, si es alguien cercano a ti, una vez tú haces todos esos pasos que Cornelia señaló, el comprometerte y ofrecerle el estar a su lado. Yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para acompañarte, yo estoy aquí para llorar contigo. No tengas temor, yo no te voy a juzgar. Puede que yo no entienda lo que tú estás viviendo, pero yo quiero estar aquí para ti. Eso puede hacer la diferencia, realmente. La compasión. Cristo nos mostró y nos modeló. Yo creo que si hubo algo importante para Cristo entre nosotros, fue mostrarnos la compasión. Y cuando esa es la actitud que nosotros tenemos frente a un hermano con una condición como esta, yo les aseguro de verdad que eso puede hacer una gran diferencia, sobre todo tomando en cuenta todo el tabú que hay alrededor y que muchas veces nos limita para ser abiertos, para hablar sobre lo que nos pasa y acercarnos a buscar esa ayuda. Me gustó mucho eso que dijo Cornelia de hacer preguntas y lo que acabas de decir, Sandra, de tener compasión, porque nosotros los pecadores somos algo serio. Somos pecadores, reconocemos nuestra maldad, pero vemos más grande el pecado del otro. Entonces, en un momento de pique podemos decirle a alguien, tú lo que necesitas es una patilla. O sea, no, o sea, yo debo en compasión recordar que él, igual que yo, estamos en la misma condición. O sea, que el deseo es ayudarle a él como yo necesito también ayuda. O sea, que qué bueno que mencionaste esto de compasión, Sandra. Ahora una pregunta para ti, Sandra. ¿Debe darme vergüenza el yo estar medicado? Para nada, para nada. Yo creo, no es algo que yo tengo que salir a contar a todo el mundo, porque uno cuando tiene un tema de gastritis, tú no estás en una reunión y comienzas por ahí la conversación. Tú no sabes, yo tengo problemas de gastritis, o tengo una úlcera, o sufro de tal cosa. Si yo no lo hago con otras enfermedades, no tengo que hacerlo con esto. Pero si por alguna circunstancia me veo en la necesidad de hablarlo, debo sentirme en libertad. De hecho, mientras más nosotros los cristianos nos abramos con ese tema, yo creo que va a haber más sanidad dentro del pueblo de Dios. Es aceptar que es una enfermedad como otra cualquiera,
es poder levantar la voz para que la gente comience a entender estos procesos, es compartir vidas, ser transparentes. Una cosa es que yo tenga que desnudar mis intimidades y otra es que yo comparta mis debilidades o mis luchas para que otros también puedan sentirse conectados conmigo. Y practicando un poquito eso, les puedo contar que yo quizás a lo largo de mi vida he tenido un tema con la depresión. Digo quizás a lo largo de mi vida porque durante mucho tiempo no lo identifiqué. Y ya en mi etapa adulta, por circunstancias que pasaron en un momento que Dios permitió, perder embarazos uno detrás de otro, la muerte de mi papá, una crisis financiera, todo fue muy junto. Y al poco tiempo después yo entré en un estado que era una depresión. Y habiendo yo estudiado psicología, yo misma trataba como de evadir que eso me estaba pasando. Y recuerdo que recién empezaba la iglesia aquí, la IBI, y el pastor Miguel me citó y nos sentamos a conversar y me acuerdo que lloramos juntos. Y él me dijo, pero tú estás deprimida, mi hija. Y yo le dije, ¿qué? No, digamos otra cosa, pero deprimida yo no, porque psicóloga, cristiana, consejera, no. Y él me dijo, sí, y te tienes que medicar. Y a mí me tomó como 2 meses aceptar que yo necesitaba esa medicación. Y luego de que en oración y con ayuda de hermanas con las que pude hablar, lo acepté. Yo pude ver la diferencia y estuve medicada por un tiempo. Y eso me ayudó a salir al camino. Y la realidad es que eso fue un periodo de mi vida, pero yo también aprendí que yo soy una persona con tendencia a la depresión. Por eso también, que es algo que hablaremos más adelante, lo importante de uno aprender a cuidarse, a cuidar su salud mental para evitar entonces que esas crisis y esos periodos se hagan más reiterativos. ¿Tú querías comentar algo, Cornelia, al respecto? Bueno, que cuando alguien te diga que estás medicado, no se lo digas a nadie más. Sé confidente de tu hermano, porque a veces, como me lo dijo a mí, entonces como que, y yo no lo veo mal, porque a lo mejor tú lo ves como algo adecuado, tú entonces te sientes en la libertad de decirle, no, lo que pasa es que tú sabes, Sandra se toma su pastillita, tú sabes que ella que se... O sea, eso no debería ser, porque aunque no es algo vergonzoso, es algo privado. Y cada persona debe manejar su condición de salud y su tratamiento y lo que sea en cualquier área, lo debe manejar la persona es dueña de su salud y debería... si te lo cuenta a ti, pues trata de ser confidente de esa persona, eso lo es. Sí, y parte de quitarle el tabú a esto, Pedro, también es entender que las enfermedades mentales son tratables. Puede que no tengan cura, muchas de ellas, pero sí son tratables. Y llevando un buen tratamiento y estructurando tu vida sobre la base de que tú eres un ente integral, cuidando tu salud, tu sueño, tus horas de trabajo y demás, más la medicación en casos específicos, se logra tener una vida funcional. Entonces, completamente normal. Claro, no hay por qué tener vergüenza. Además, Dios todo lo permite con un propósito o con muchos propósitos. Así Pero es. los planes de Dios al permitir aún la enfermedad mental son planes y propósitos de bien. Y es una bendición cuando yo puedo ver mi condición desde ese punto de vista. Amén. Y siguiendo esa misma línea, o sea, yo no debería, o sea, si yo estoy con un grupo de hermanos, yo no debería, o sea, si vamos a orar por Gabriel, porque ustedes saben, está bajo medicamento, porque cuando vine a ver, yo evalúo mi corazón, y lo estoy haciendo para chisme, no porque realmente estoy interesado en la vida de Manuel. Claro, o sea, por supuesto. Debemos tener cuidado de ser confidentes de nuestros hermanos que están en ese momento, al menos que ellos nos autoricen a hacerlo. O sea, cuidémonos de eso, hermanos, porque podemos encontrarnos en chisme más que otra cosa. Tú sabes, te iba a decir Gabriela por el nombre, Sandra. Yo me identifico con tu historia porque yo recuerdo hace, qué sé yo, como 15 o 10 años atrás, yo tenía una persona muy cercana a mí que estaba pasando ataques de ansiedad y estaba nerviosísima. Y yo me burlaba de esa amiga, porque decía, oye, pero chacha, eso no es nada que te está pasando. Y años después, yo me encontré en una crisis emocional, recuerdo que era algo del negocio, no sé por qué, me entró un miedo que yo no podía entender. Y perdí 30 libras de golpe y no podía comer y estaba nervioso y temblaba. Hasta que fui a un médico y me dijo, tienes un tema del cerebro, me dio un medicamento por un tiempo, me balanceé, por así es, o sea, ahí me di cuenta de que el cerebro es un órgano. O sea, yo tuve que vivirlo. Y me burlé de esa persona, siendo cristiano, y me arrepiento y le pedí perdón. Pero fíjate cómo no nos damos cuenta de que es una realidad en nuestras vidas, Claro, que es parte de nuestro cuerpo. Claro. Yo quisiera hablar un poquito, Cornelia, del suicidio.
Ujú. Eh, Pareciera, es una pregunta que me hago ahora, igual como te hice lo de la enfermedad, si es que hay más suicidio ahora o es que hay más medios por lo que llega la comunicación, pero ¿cómo debemos nosotros manejar a una persona que está considerando el suicidio? Y que tú te das cuenta que lo está considerando en serio. O sea, no es alguien, bueno, me voy a suicidar. O sea, no como gente lo dice por decirlo, sino que tú sabes que lo está pensando. ¿Cómo Bueno, manejamos a esa persona? eh, eso desde el punto de vista médico legal es una emergencia. Es algo muy serio, muy serio. Una persona que está considerando suicidarse ha, ha pasado unos seguros en el cerebro, por decirlo de alguna manera, unos breaks. Se ha volado unos breaks que tienen que ver con la supervivencia, como el autocuidado. O sea, hacerte daño a ti mismo, eso es lo último que un ser humano puede hacer, porque el sentido de supervivencia hace que tú te cuides. Entonces, cuando ya tú no te quieres cuidar, significa que esa persona está muy mal, pero muy mal. Eso no es tan sencillo, eso no le pasa a cualquier persona, eso le pasa a una persona que tiene una depresión muy profunda. Entonces, cuando alguien te diga, o cuando tú notas que una persona está muy triste, nosotros como terapeutas y como consejeros estamos entrenados a que una persona que está muy triste, nosotros le preguntamos, y se lo preguntamos de manera directa, no se le decimos, mira, ¿qué tú crees? La vida está dura, ¿qué tú piensas? ¿Tú quieres seguir la vida? No, nosotros se lo preguntamos, ¿tú has pensado suicidarte? ¿Tú has pensado quitarte la vida? ¿Tú has pensado tal o cual cosa? Porque la gente que se piensa suicidar muchas veces no lo dice, no lo dice. La gente encuentra a la persona ya fallecida y se sorprende porque no lo dice. Entonces, si alguien, tú notas que está muy triste y hizo un comentario, dice, toda esa patilla cualquiera se la bebe, qué sé yo, hace como ese, usted debe confirmar eso y tomarlo en serio y dar la voz de alerta. No se quede con eso. Yo no puedo quedarme con eso. Yo inmediatamente entiendo que esa persona debe ir a una emergencia y desde el punto de vista médico legal debe ser evaluado e ingresado. Entonces debe entrar en la asistencia médica o psiquiatra, porque eso es un daño a nivel cerebral. Tú pensar que tú te vas a quitar la vida y tú tener un plan hecho. Nosotros hacemos más preguntas, porque la gente puede decir, yo he pensado en que debería irme del mundo. Bueno, eso quizás no es un intento suicida, pero cuando una gente tiene un plan, que lo tiene elaborado y que ya tiene todo listo para hacerlo, esa persona tiene que ser ingresada porque lo va a hacer, lo puede hacer. Claro, y estar alerta con ella a expresiones como, es que yo pienso que mi familia estaría mejor sin mí. Sí, yo no hago nada en el mundo, yo no Yo no sé por hago qué yo nada en estoy el aquí. mundo. Son Sí, pequeñas expresiones que pueden ser una señal de alerta. Comenzar a sí, regalar cosas sí. que tú sabías que eran valiosas para esa persona y comienza a desprenderse de la Uh-huh. nada. Eso llama mucho Sí, la atención. Aislarse mucho también. O sea, es como ver varios síntomas juntos, porque no siempre son tan directos en decirte sí, lo estoy pensando. sí. Pero se dan señales a las cuales hay que prestar atención. Claro, y también si tú no puedes tener el acceso de llevar a esa persona a la emergencia o a un Uh-huh. psiquiatra, entonces tú debes conectarte con la familia, con la Sí. persona con el que vive, decirle, mire, su hija, su hijo, su lo que sea, Uh-huh, uh-huh, me comentó esto, yo pienso que debería llevarlo al médico, o por lo menos uh-huh. tenerlo en observación, chequear las cosas en la casa. Y ese es uno de los casos en psiquiatría donde la autonomía de la persona se pierde. Cuando Se una persona tiene intento suicida, no se le pide permiso, se ingresa, se lleva a la pies. emergencia y hay muchísimos métodos, que no vamos aquí porque no vamos a hacer eso, pero hay muchos métodos que los médicos psiquiatras, los enfermeros especializados tienen para llevar a la persona al ingreso aun cuando no quiere, sin darle golpes, sin Uh-huh. maltratarla, sin nada No, de eso, claro. ¿eh? Pero sí, porque está en juego la vida de la persona y después que la persona está tranquila y estabilizada, entonces hablamos, pero mientras tanto, eso es Exacto. una Sí, hay que emergencia. actuar. Eso es Uh-huh. una emergencia. Déjame hacer esta pregunta y creo que es algo fuerte, pero como estamos en el tema, ¿puede un cristiano estar luchando con pensamiento de suicidio? Sí, claro que sí. Porque si una Sin persona duda. se puede deprimir profundamente y no está bien, y no está siendo bien tratado, o le Uh-huh. pasa algo encima, o sea, yo estoy deprimido y yo estoy manejando depresión, quizás no tengo la medicación adecuada, quizás tengo, pero no estoy Uh-huh. haciendo el proceso de entender mi sanidad mental, de cómo ver la vida, el proceso terapéutico.
y en ese momento me pasa algo más, porque es así, la vida se complica. Entonces estoy mal, pero entonces ahora éramos mucho y parió la abuela. O sea, ahora tenemos más cosas encima. Eso puede hundir la depresión, provocar una crisis, un bajón de esos neurotransmisores, porque el estado de ánimo de la gente está vinculado a una sustancia que está en el cerebro, que son neurotransmisores, y que una cosa hace la otra, y que suben y bajan. Te da un golpe la vida muy duro, y tú te sientes súper mal, y tú te desenfocas. Tú eres cristiano, y tú amas al Señor, pero tu mente no piensa bien, la parte cognitiva se altera, y la gente no piensa que es pecado, que el Señor, que Cristo murió por mí, que en ese minuto la persona pierde su nivel de conciencia. No es un tema espiritual, es un tema físico. La mente no funciona bien. Es increíble cuando tú ves a una persona que tú sabes que no es así, que te habla de una manera ilógica. O sea, un paciente que a veces yo he tenido pacientes psicóticos que te dicen de que, doctora, es que esa pared me hablaba. Tú miras la pared, ¿verdad? Porque la pared, no hablo de la pared. Pero la pared me hablaba y me decía que cogiera el cuchillo. Esa persona en ese momento que te lo está contando está estable y dice, yo sé que es una locura lo que estoy diciendo, pero yo escuchaba que me lo decía. Entonces no es un tema espiritual, es que hay un problema químico que genera un pensamiento, un impulso que va por encima de la persona. O sea, que una persona cristiana, que no pasa todos los días, por supuesto, pero puede pasar. Por eso una persona que está muy deprimida debe recibir ayuda. Claro, una persona cristiana sigue siendo una persona humana en un mundo caído, humano, con un cuerpo que se enferma, y ahí es donde tenemos que estar claros. Nos puede pasar igual que a cualquier otro mortal. No hay que tener vergüenza, debemos buscar ayuda, porque si hay algo que la depresión nos roba es la esperanza y la capacidad de creer que yo puedo dar un paso hacia adelante y superar lo que estoy viviendo hoy. El mundo se pone oscuro, literalmente no puedo ver hacia adelante ni creer que algo bueno me va a pasar, porque toda la parte cognitiva cuando se deprime, cuando todas esas sustancias bajan, ese es el resultado, un pensamiento completamente negativo. Y se llaman pensamientos negativos automáticos. Tú no los buscas. No hay quien lo controle. Ellos salen como el popcorn, así, ¡plap! Es muy difícil. Ahora, ya creo que me ha quedado claro el tema de el cerebro como un órgano y esas sustancias que hacen el balance. Ahora yo te pregunto, porque mencionaste algo hablando de eso del suicidio, de que no es algo espiritual. Pero por otro lado sabemos que aparte de tener nuestro cuerpo, tenemos un enemigo, que la Biblia llama, que anda como león rugiente buscando a quien devorarnos. ¿Cómo yo puedo saber, cómo yo puedo identificar que mi problema es físico o mi problema es una opresión demoníaca? ¿Hay alguna forma en su experiencia que yo pudiera identificar cuando es una cosa y la otra? Bueno, a mí lo que más me sirve para eso es la historia clínica del paciente. O sea, desde cuándo, dónde tú estabas, tu estilo de vida, cómo tú estabas hace una semana. Porque no es lo mismo una persona que te diga, no, es que yo toda la vida, ese muchacho siempre le daban unos ataques desde chiquito y entonces se ponía a decir disparate y hablando solo y después le quitaba. Y entonces ahora otra vez volvió, qué sé yo cuánto. Entonces una persona que tiene una historia de esquizofrenia con trastorno psicótico, que ahora está debutando de nuevo. Pero una persona que tiene una vida completamente normal y te dice que, por ejemplo, fue a un sitio que lo llevaron a una casa, que iban a hacer unas cosas raras, entonces él fue. Tú ya ahí tú sabes. Y que no, que un brujo, pero yo acompañé a una tía mía, pero yo me quedé afuera, pero después entré. O sea, hay algo en la historia que te ayuda mucho a saber si esa persona ha estado coqueteando con el mundo de las tinieblas, que es un mundo real también, no solamente imaginario, y que podría perfectamente afectar a una persona que quizás no sea creyente o no tenga una relación realmente con el Señor. Porque si pertenecemos al Señor, esas cosas es como un poco difícil. Y es otro tema, que no es el tema de... Pero básicamente digo que la historia de la persona, de las personas que están cerca de la persona que pensamos que tiene el tema, nos ayuda mucho a identificar o a diferenciar una cosa de la otra. Y sobre todo en lo actual, si es una persona que ha estado coqueteando con ese mundo de las tinieblas,
leyendo la taza, cosas, juegos como la Ouija, que son cosas que parecen muy nobles y que pasan como muy suaves. No, esas son puertas que se abren en el mundo espiritual y las consecuencias pueden estar ahí. De hecho, la forma como un esquizofrénico, que sería algo similar a alguien que puede manejar en algún momento un ataque demoníaco por la distorsión que se da, la forma como uno y otro reacciona a los temas espirituales es totalmente diferente. Exacto. Okay, que eso es bueno. Primero, yo no puedo decir de antemano, desde la primera vez que veo a esa persona, que es o una esquizofrenia o un trastorno mental o que es un ataque demoníaco. Necesito hurgar, como dice Cornelia, tengo que ir sobre la historia para ver si hay síntomas previos de alguna condición que nos haga una alerta, o para ver si es alguien que ha estado abierto a ese mundo o su familia, porque a veces vienen de familias que aunque él no se haya iniciado en ese mundo, pero su familia sí, y es algo que está ahí presente. Pero la forma como un trastorno mental se maneja en estos casos, con medicación, tú ves una mejoría. Si es un ataque demoníaco, con medicación va a seguir igual. Por ejemplo, si tú tratas de leerle la Biblia a un esquizofrénico, él está ahí, te va a entender, pero una persona endemoniada va a hacer una resistencia a eso. Un endemoniado no va a salir a decirte, yo tengo un demonio adentro. De hecho, los demonios tratan de disfrazarse y de quedarse ahí calladitos para hacer todo el daño que han propuesto hacer. Mientras que un esquizofrénico te puede decir, pues yo tengo un demonio adentro que bajó de la luna, del tercer cielo, y se me conectó aquí. O sea, ese es el tipo de cosas que te dicen. Entonces, ese tipo de detalles puede ayudar a uno a entender, aquí hay algo que va más por lo espiritual o algo que va más por lo clínico. Por eso es importante escuchar, hurgar y tomarse el tiempo antes de determinar lo uno o lo otro. Perfecto, excelente. Bueno, parte de lo que yo también, estoy tomando de ustedes es que definitivamente, por lo que yo las escucho, yo puedo ser un cristiano saludable espiritualmente y aún así encontrarme en un periodo de depresión. O de ansiedad. O de Ahora en la ansiedad. pandemia están acá en mi casa dando vueltas, mira. Solos, algunos jóvenes que viven solos. Sí, y no sé por dónde, quiero salir, son las 7, llegó el toque de queda, y los fines de semana que ustedes salían, a las 5 el toque de queda, eso está fácil, cualquiera se pone ansioso. Ahora con él, como... Tú sabes, Pedro, decirle a los jóvenes, aprovechar este momentito para decirles, si alguno de ustedes se está sintiendo, yo creo que mal, entre comillas, nos estamos sintiendo todos, en el sentido de que nos sentimos diferentes. Este aislamiento, esta necesidad de sobrecuidarse, que hay que salir a la calle con la mascarilla, que no te puedo tocar. O sea, todos estamos con el sistema de alerta y de ansiedad un tanto disparado, esa es la realidad. Pero si tú, que te conoces mejor que nadie, o tú conoces a tu amigo, a tu hermano, y estás notando cambios, y es como una desesperanza que no se me quita, o comienzo a tener problemas con mi sueño, o con el apetito, no se queden callados. Ustedes no están solos. La iglesia es una comunidad, es una familia que nos une el amor de Cristo, y tenemos que estar ahí disponibles los unos para los otros. Si te estás sintiendo diferente, si te estás sintiendo cargado, desesperanzado, si te está pesando llevar tu rutina diaria, habla. La iglesia además tiene un cuerpo de consejeros que está disponible y estamos ahí para ustedes, para servirles, para ayudarles y para aprender sobre el amor de Cristo a través de este acompañamiento. Y es un privilegio para nosotros, los que trabajamos en consejería, cuando tenemos la oportunidad de caminar junto a cualquier persona que está necesitando. Claro. Excelente, gracias, Sandra. Sí. Puede mi estilo de... Mira, en ese sentido, tú sabes que ir a consejería o ir a terapia, si fuera necesario, o ir no es algo que yo tengo que esperar enfermarme o sentirme demasiado mal para ir a una sesión de consejería. Si yo tengo cierto malestar o tengo ciertas preguntas acerca de mí o quiero evaluar algunas cosas de mi vida, eso no debería como ser una cosa como, yo tengo que estar muy mal para hacer consejería, no sé, tengo que estar, o ir al psicólogo si fuera necesario. No, yo pienso que todo el mundo debe darse la oportunidad. Por eso en los ministerios en la iglesia tienen los líderes y tenemos mentores y tenemos gente que te da seguimiento y que tú le rindes cuenta un poco para que tú tengas a alguien cercano a ti donde tú puedas revisar tu vida con cierta frecuencia. Así que además, Cornelia, como este grupo están solteros, con miras a casarse,
Yo vivir esa espero. experiencia, ¿verdad? Amén. Yo espero. Realmente vivir esa experiencia de ir a consejería para conocerme mejor, para trabajar algunas áreas de mi vida con las que estoy luchando, me va preparando para eso que yo tanto estoy anhelando, que es llegar al matrimonio. Exacto. O sea, si usted puede revisar su mochila y su equipaje emocional y trabajarlo ahora que está soltero y sin compromiso, ya usted está garantizándose un mejor matrimonio. Cierro el paréntesis, que no es de eso que estamos hablando. Porque que si deje eso abierto, mija, no nos vamos de aquí. Es un buen tema que pudiéramos hacer una parte 2 con ese tema. Cuando quiera. Cuando quiera, me encanta. Yo creo que una de las glorias del cristiano es nuestra debilidad. Amén. O sea, Eso sí es yo no verdad. puedo, estoy débil, el pecado lo siento más fuerte que yo no puedo salvarme a mí mismo. Esa es la gloria de nosotros, que tenemos un Salvador que nos rescató cuando nosotros no podíamos. Así es. Tenemos que romper con ese concepto. Ay, que van a saber que yo soy débil, sí, que van a saber que yo soy pecador. Bienvenido al club. O sea, Claro. todos somos débiles, somos pecadores. Ujú. Necesitamos no solo de Dios, de nuestros hermanos. Amén. Que Dios nos creó como un cuerpo para ayudarnos mutuamente. Así es. Así que tenemos que estar atentos a eso. Una pregunta que le tengo, Sandra, es, ¿mi estilo de vida, costumbres, dietas, relaciones pueden afectar mi salud mental? Sí, completamente. Completamente. Claro que Porque sí. los factores de riesgo para la salud mental o los factores donde se originan, tiene que ver primero, son múltiples. El principal es orgánico. Definitivamente eso está allá y lo vamos a seguir cacareando hasta que eso se vuelva parte de nosotros. Pero también los factores externos, ambientales, relacionales, los hábitos de vida, todo eso influye. Claro. Y como jóvenes ustedes, en la etapa de vida en que están, necesitan aprender a asumirse como adultos, asumir su cuidado, sabiendo que somos entes integrales, que debo comer saludable. Un exceso de café, por ejemplo, de refresco, esa cafeína dispara la ansiedad, la cantidad de dulce que consumes, las relaciones. Hay personas, lamentablemente, que están tan dañadas que cuando tú te unes a ellas, terminan sobrecargando tu vida, se crean relaciones dañinas de dependencia, de noviazgo, de amistad, y eso puede generarte a ti un estado de ansiedad mayor también. Entonces, todo es importante. En caso, cuando hablamos de salud mental, no lo podemos aislar. Necesitamos vernos como un todo y cuidar cada una de esas áreas con celo. Y están en una etapa preciosa ustedes para aprender a hacer eso. Tener tiempo de descanso. El descanso, las vacaciones no son un lujo ni son un privilegio. Nuestra cultura no lo toma en cuenta eso como debería ser. Y las horas de descanso y de sueño también. Con esto de los aparatos electrónicos, pasamos horas y sobre todo en las noches expuesto y todo eso altera tu cerebro y va creando una condición propicia para que si hay un ente genético que viene bajando en tu familia, porque tu bisabuelo tenía un tema de bipolaridad, tu abuelo tenía un tema de depresión y así va bajando el asunto. Pero cuando hay un miembro de esa cadena familiar que tiene una vida saludable, emocionalmente estable, espiritualmente sólida, en caso de que debutara con alguna condición como esa, su pronóstico es muchísimo más favorable que los anteriores. Entonces debemos cuidarnos. Sí, y de hecho hay muchas de esas cosas que tú estás diciendo que hay que hacer que tienen un efecto en el sistema nervioso central, en el cerebro. Por ejemplo, un solo ejemplo. Una persona deprimida tiene un neurotransmisor regularmente alterado en su funcionamiento y es la serotonina. La serotonina. Entonces, ¿tú sabes cómo tú subes la serotonina? Sin beber, digo, si está muy mal tienes que beber una pastilla, Sí. pero ¿qué tú haces? Normalmente uno, caminar, no correr ni hacer altas competencias. Caminar 30 minutos al día aumenta la serotonina a las 24 horas. Tú caminas todos los días 30 minutos y si tú caminas esa caminata al aire libre, en contacto con la naturaleza, hay otros neurotransmisores también que como también se dispara. suben. Y eso te hace sentir bien, pero eso no es de que es imaginario, es que se libera, eso está estudiado. Se liberan esos neurotransmisores que te dan bienestar y permiten también que uno pueda dormir mejor. Las pantallas, esto que tenemos en la cara todos en este momento, esa luz azul
genera un bloqueo de unos neurotransmisores en el cerebro que son los que se tienen que liberar, ojalá no lo esté confundiendo, para dormir. O sea, cuando usted se duerme en la noche, Dios lo hizo así, es un diseño impresionante. Se liberan unas sustancias que hacen que a mí me dé sueño. Entonces, cuando yo tengo esta luz puesta, mi cerebro entiende que es de día, porque se altera el ciclo circadiano. ¿Usted no ha oído la frase de que la gente debe trabajar de sol a sol? Porque cuando el sol se cae, usted debe acotar como la gallina, debería. Así es. Pero entonces duramos hasta las 12, hasta la 1 de la mañana con pantalla, chateando, hablando, no me aburro, viendo series en Netflix. Entonces eso hace que esa pantalla le dice a mi cerebro que no son las 11 de la noche, son las 3 de la tarde. Entonces no me duermo. Después que usted apaga la pantalla, piense que usted coge el sueño 2 horas después. Claro. Entonces, si usted quiere dormirse a las 10, usted tiene que apagar la pantalla a las 8. Todas las pantallas. Y eso hace que una sustancia que se llama GABA se libere y usted duerma. Por decir algo, o sea, cómo eso y cómo hay comidas vegetales, todos los vegetales verdes, todo lo que es verde. Los frutos secos. Los frutos secos también tienen tristófano que ayudan a dormir también. Y cómo los vegetales, cómo la comida no procesada genera bienestar. El comer mucho dulce evita que se libere la serotonina. Y entonces tú comes dulce para sentirte contento. Y cuando te comes dulce, te sientes contento porque se parece. Pero entonces te hace adicta al dulce. Entonces hay todo eso de las cosas de vida. No es para que tú te sientas más contenta o contenta porque estás comiendo bien y estás haciendo ejercicio, sino porque eso tiene un efecto directo sobre esos neurotransmisores que alteran tu estado de ánimo. Entonces, dormir bien es importante, hacer ejercicio es importante y hacerlo en la naturaleza y tomar el sol es bueno. Evitar, manejar el estrés, porque hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Usted tiene que planificar mejor su semana si está trancado en su casa y trabajar que no sea tan rutinaria, hacer cosas diferentes los fines de semana, conectarse con la gente, no aislarse. Cuando uno conecta con otras personas, eso también libera unos neurotransmisores. Todo eso está regulado. Entonces, estudiado. Es importante tener una vida equilibrada y sana. Y algo que ayuda muchísimo a la mente es lo que en la ciencia le dicen meditar. Que uno de una vez se va y que es una cosa rara. No. Cuando usted lee la Biblia y usted la lee el versículo 3, y las que están conmigo en consejería saben que es una de mis tareas favoritas. Usted coge el versículo bíblico y lo lee 3 veces. Los 2 versículos que va a leer, sí, 3 veces. Y después lo parafrasea, lo escribe. Usted está generando en la parte cognitiva de ese cerebro una información diferente y eso genera también unos neurotransmisores y genera un bienestar. Esa meditación en la palabra de Dios, eso mejora todos los malestares que pueden haber, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un poder que no tiene la palabra de otras personas. Pero además el hecho de que tú medites y tú te concentres solamente en eso, hace que tu cerebro consiga calma, consiga paz, baje las revoluciones y toda la noradrenalina que está loca, volviéndote a millón, se calma. Entonces no descuide tu vida espiritual, porque tu vida espiritual te da muchísima salud mental. Muchísima salud mental. Entonces, mientras más tiempo tú tengas en la meditación de la palabra de Dios, en oración, tú vas a tener un cerebro más sano. Eso y de hecho, científicamente comprobado, no solo para la salud mental, sino también para la salud física. Pacientes que oran, pacientes que por los cuales se oran y se ponen las manos sobre ellos para orar y se usa la palabra en oración con ellos, son pacientes que tienen una recuperación distinta a otros pacientes. O sea que tenemos todas las de ganar. Así es. Bueno, para los jóvenes que pensarán, oye, pero ¿y tengo que hacer todo eso? Comer saludable, bajar la hora de la exposición a la tecnología. Bueno, sí, hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo por parte, hermano. O sea, yo creo que si todos ponemos de poco a poco y hacemos un esfuerzo, la vida va cambiando y la rutina se cambia. Claro. Pero ciertamente nuestros actos y nuestros hábitos van a afectar cómo nos sintamos, no solo emocionalmente, sino físicamente, que es lo que estamos viendo aquí. Una última pregunta, Sandra y Cornelia, antes de pasar a los jóvenes. ¿Cómo podemos nosotros, como jóvenes, ayudar a personas que sufren de enfermedades mentales y sobre todo a mis hermanos y hermanas en Cristo? Bueno, yo pienso... bueno, no, di cuatro.
Pasa mucho. Yo pienso que la compasión que hablaba Sandra al principio es sumamente importante. El hecho de que tú te puedas poner en el lugar de esa persona. Porque yo siempre digo, entre un enfermo mental o entre una prostituta, entre un ladrón y yo, la diferencia es la gracia de Dios. Yo puedo ser esa persona. Y yo no soy esa persona por la gracia de Dios. Yo no he hecho nada. Es Dios que lo ha hecho en mí. Entonces yo debo ser empático con una persona que está batallando con enfermedades de ese tipo. Si me lo dice, pues pedirle permiso para, qué sé yo, que rinda cuenta o darle seguimiento, animarlo, acompañarlo, decirle, mira, un día que tú te sientas muy mal, tú me puedes llamar a mí para orar. Si te necesitas ir al médico y necesitas que te acompañe, avísame a ver si te puedo. No que usted siempre va a poder, pero si usted lo puede acompañar. Y de vez en cuando darle su toquecito para ver, sobre todo en este tiempo de pandemia, una de las cosas que Sandra y yo hemos hecho es, uno no ve a la gente en la iglesia, porque en la iglesia uno apenas ve a la gente de lejos, y eso hace poco, pero desde marzo, que estuvimos cerrados, pues yo tomé mi lista de mi gente de consejería, que yo sabía que pudiera afectarle, y bueno, un poco ponerlos en contacto y ver cómo está. Eso es algo que la gente valora mucho. Y la discreción. La discreción es sumamente importante, que la persona sepa que puede confiar con usted y que usted no anda difundiendo por ahí su situación de salud con otras personas. Y como también los temas, que darle oportunidad a que sirva en la iglesia. Eso es muy importante, porque hay personas que tienen cualquier disfunción, pero que están estables y que entonces piensan, quizá nadie sabe su situación, pero ellos piensan que ellos no pueden hacer algo. Y por eso en grupos como este, que son personas adultas ya, que sirven al Señor, es siempre importante revisar la gente que está a tu alrededor, no está sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? Claro, ahora estamos en pandemia, confinamiento y todo eso, pero en etapa normal, algo que yo siempre pregunto en la consejería es, ¿quién es tu grupo pequeño? ¿Con quién tú te reúnes? ¿Y qué tú estás haciendo en la iglesia? Porque si tú eres miembro de la iglesia, tú deberías estar sirviendo en algo, aunque sea por un tiempo y después cese. Entonces también hacer que esa persona pueda tener su grupo de apoyo, que pueda tener sus amigos, que lo invitemos, que lo incluyamos en nuestra vida social y que lo incluyamos en el ministerio, en el servicio al Señor, es un factor de protector, decimos nosotros, un factor que ayuda a la salud también. Es importante también, si nos toca acompañar a alguien, algún hermano, algún amigo, familiar, documentarnos, porque no es lo mismo acompañar a una persona depresiva que a una persona ansiosa, por ejemplo. Pero también estamos hablando de una gama muy amplia de trastornos, como esquizofrenia y todo lo que pudiera abarcar esta sombrilla. Entonces, documentarnos ayuda. Necesitamos seguir aprendiendo sobre esto, porque tú mismo, Pedro, lo mencionabas al principio, que estos temas se han proliferado en los últimos años. Hay un aumento enorme en los temas de salud mental. El deterioro que hay en la parte emocional del hombre cada vez es más notorio. Entonces, todo eso viene porque nos hemos alejado de Dios y estamos ya criando de una forma diferente, donde el carácter del hombre y de la mujer es un carácter frágil, donde todo se nos da, donde no tenemos que esforzarnos por nada, donde estamos tan expuestos a todo lo que es pecaminoso, dañino, todo eso está teniendo ese efecto en nosotros. Entonces, si te toca acompañar a alguien, documéntate. Hay mucha información en internet que puede ser mala y que no sirve para nada, pero también aparece mucha información buena y certera. De hecho, yo les tengo por aquí un libro que se llama Descripciones y Prescripciones. Nos lo va a mandar todo de regalo. Ya quisiera yo. Ese libro ¿Cómo se llama el buenísimo. libro? ¿Cómo se llama el libro? Descripciones y Prescripciones, de Michael Emlet. Yo luego te mando los datos con más cuidado, pero es un libro de fácil lectura. Lo escribió un médico, pero la forma como lo escribió, la verdad que es genial, porque se entiende fácilmente. Otra cosa, como decía Cornelia, la compasión, el acompañamiento es clave. Ojo, si voy a acompañar a un depresivo, tengo que tener cuidadito, porque el depresivo tiende a volverse muy egocéntrico, está muy ensimismado en sí, en lo que le pasa a él, pobrecito yo. Entonces tengo que tener un poquito de cuidado con la lástima. Pero si voy a acompañar a un ansioso, debo tener cuidado con juzgarlo, porque a veces son personas que desarrollan temores
a volar en un avión, a las alturas, y uno lo que dice, no, pero que eso es falta de fe, pero que yo no puedo creer que tú a esta altura estés lidiando con eso. No, nada que ver. Entonces, acompañar con amor y compasión, con un amor firme que en ocasiones va a tener que confrontar. Mi hermano, tú no te estás dejando ayudar, porque te estoy preguntando si te estás tomando tu medicación y las últimas 3 veces que te he preguntado me dices que no, ¿qué está pasando? O sea, a veces el amor se tiene que como que empantalonar un poquito. Entonces, no hay nada más grande que uno sentirse amado, que si alguien conoce mi debilidad y aún así decide estar a mi lado, si hay algo que yo agradezco son las amistades que Dios me ha regalado, porque son amistades que se han ido sumando a lo largo de los años, hermanas en Cristo, que han ido conociendo mis debilidades y aún han permanecido ahí. Eso ha hecho una gran diferencia. Y nosotros como iglesia debemos asumir como responsabilidad el cuidar y acompañar al hermano en amor, en cualquier situación, sobre todo en un tema tan delicado como este. Amén. Y hay alguien que hace una nota aquí que de balance muy buena, y es que tomar en cuenta que ese acompañamiento en sexos opuestos debería manejarse con mucho límite. Usted ve que lo ideal es que usted acompañe a alguien de su mismo sexo para evitar importante. otro tipo de situación. Algo que me gustó, que ambos dijeron, me gustó mucho y quisiera ponerle negrita y subrayarlo, si pudiera decirse, cuando Cornelia habló de la discreción. Yo quisiera insistir en ese tema, hermanos. Tenemos que ser discretos. O sea, si alguien es confidente conmigo, porque ha confiado en mí, para yo acompañarle y orar con ellos, yo no tengo que hacer público su pecado ni su debilidad. Eso no está bien. Yo no estoy agradando al Señor de eso. Claro. Y segundo, me gustó lo que dijiste, Sandra, de yo estudiar sobre el tema. O sea, de alguna manera nosotros a veces pensamos que estudiar es yo aprender teología para tú sabes que ya yo estoy graduado de seminario. No, yo aún la teología la aprendo para mí y para ayudar a mi hermano en Cristo en mi iglesia, que Dios me acuerde. Entonces, si mi hermano y mi amigo están en una crisis emocional o una enfermedad mental y yo quiero ayudarle, está bien que yo también aprenda sobre el tema para acompañarle, porque somos un cuerpo, como hablábamos ahorita. Claro. Entonces, hermanos, yo quisiera pasar ahora un tiempo de preguntas y respuestas. Y primero lo siguiente, yo quisiera, por favor, pasar a preguntas, más que comentarios. Si usted tiene alguna pregunta, levante su mano en la opción de participantes, o si la quiere hacer anónima, nos escribe en el chat y por ahí la compartimos. Yo quisiera hacer una pregunta que envía Starling a ustedes dos, y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué a los jóvenes se les hace difícil buscar consejería cuando sospechan que se sienten muy mal física y emocionalmente? Bueno, depende. Tú sabes, los jóvenes tienen, y estoy pensando en adolescentes, pero quizás llega hasta más para allá, lo que se llama el sentido de invulnerabilidad. Cuando uno es joven, uno piensa que a mí no me va a pasar nada malo. Entonces yo no puedo creer que yo tenga una enfermedad o que tenga una condición X, y entonces eso a veces hace que yo trate de negarlo. Y también está el tema que hablábamos del tabú, de que no quiero que me etiqueten o que me digan que tengo una situación mental. Porque eso de estar enfermo es una cuestión de viejos. Entonces yo estoy joven y a mí no me pasa nada de esas cosas, entonces yo no quiero ir a que me digan que tengo algo, que quizás no es nada grave, pero aún así no quiero buscar ayuda. Y no sé si habrá otro caso, algo más, personal. Tú sabes, pasa más también con los varones. Con los varones. Yo creo que por nuestra cultura el hombre aprende a que no puede demostrar ningún tipo de debilidad. Y eso de estar buscando consejo y ayuda terapéutica, imagínate. Cuando esa es una bendición realmente, poder abrirse, poder compartir vida con otra persona, dejarte ayudar, eso es un regalo, la verdad que sí. Chicos, voy a abrir el micrófono, por favor, les insisto, sean breves con su pregunta para que nos dé tiempo que podamos contestar las mayores preguntas posibles. Joan Peña, tienes el micrófono. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, pero no te veo. Bueno. Requisito para preguntas, tienen que mostrar cámara. Ay, sí, no. Se bajaron 10 manos cuando dijiste eso. Gracias a Cornelia y a Sandra, ¿verdad? Sí. Sandra, eso no. Por la exponencia, muy, muy buena realmente. Mi pregunta va con respecto a las personas
que luchan con adicción a la sexualidad. Nosotros hemos aprendido ya en las últimas conferencias que el cerebro tiene una neuroplasticidad y que por la mucha exposición a la pornografía o a tener muchos encuentros sexuales, pues el cerebro se va deformando. Entonces, en Cristo, entonces tenemos la palabra del Señor y nosotros pues vamos a la palabra del Señor buscando aliento, buscando restauración del alma, pero llega momentos donde puede ser que la exposición sea tanta, entonces, que se necesite algún tipo de medicamento. Y si es así, entonces, ¿en qué momento, en qué línea yo puedo tal vez discernir que tal vez yo de manera personal o algún hermano, en vez de o mejor, o no en vez de, sino de manera paralela junto con la consejería bíblica, tal vez buscar un especialista que pueda tratar con ese tema psiquiátrico? Ok, mira, eso lo debe determinar el consejero. Porque tú, como digo tú, yo sé que quizás no te trata la persona, no, quizá no entiende la gravedad del caso. Y también hay consejeros que tienen más experiencia trabajando adicciones que otros, y también es bueno ser evaluado. Las adicciones son hábitos perjudiciales, y puede ser cualquier cosa la adicción, no solamente sexual, y tiene la misma repercusión a nivel neurológico y a nivel de la neuroplasticidad. Y la palabra de Dios lo que hace es que crea nuevos caminos neuronales, nuevas interconexiones, y tú abandonas unos hábitos y los cambias por hábitos saludables. Pero hay personas que cuando tienen altos niveles de adicción, le acompañan otros síntomas a nivel mental, como es la ansiedad, la impulsividad, sobre todo eso. Y entonces en esos casos a veces hay que medicar para que esa ansiedad sea liberada y la impulsividad baje. Pero el consejero es que debe verlo. Si la persona dice, mira, yo estoy haciendo todo lo que me dicen, estoy tratando de hacer todo y sigo mal, pues quizás sería bueno ir a un médico que evalúe te evalúe de una manera más profunda, simplemente. Bien. Rosa hace la siguiente pregunta. ¿Cómo yo identifico cuándo la persona debe ser tratada con terapia y no con consejería bíblica? Si existe el caso. Sí. Y uno dice terapia porque en terapia hay un especialista. El psicólogo es alguien que ha estudiado para tratar con estos casos de una manera más intencional. En consejería tenemos las ideas básicas, los consejeros. Estamos formados como para cuando llegan estos casos poder tener lo primario. Entonces, cuando tú estás tratando a un aconsejado y tú le vas dando instrucciones y tú sientes que esa persona no avanza, pero tú le ves la intención y tú le pones las tareas. Mira, para esta semana yo quiero que tú leas este versículo, yo quiero que tú te levantes más temprano, yo quiero... todo ese tipo de tareas que uno pone prácticas para ir ayudando. Y él te dice, yo trato, pero no puedo. Y tú le ves realmente la sinceridad. Ahí vemos que hay una incapacidad. Entonces no podemos esperar entonces a partir de ese punto demasiado tiempo para pasar al siguiente paso, porque eso puede entonces desgastar y la persona se puede retirar y perder la esperanza en el proceso. Cuando tú ves que alguien está intencionalmente haciendo lo que tú le pides, pero no hay una mejora significativa, entonces necesitamos pasar ya a un profesional que pueda medir más profundamente y de paso revisar si hace falta la medicación, la cual se va a usar más que todo cuando los casos de depresión son orgánicos. Cuando son temas circunstanciales, una depresión por un momento específico de duelo, pérdida, en algunos casos se usa la medicación por un tiempo corto, preciso, pero en la mayoría de los casos es ya cuando es un tema orgánico. Okay. Y una nota de balance ahí es que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Sandra, porque los consejeros de Latinoamérica no tienen la capacitación, por si alguno viaja fuera de aquí, que tienen los consejeros en Estados Unidos. El consejero en Estados Unidos dura 4 años estudiando, lo mismo que si fuera psicólogo. Tiene un estudio y una capacitación mucho más profunda y puede hacer casi, dependiendo, porque nadie es igual, ¿verdad? Casi lo que hace un psicólogo en el contexto latinoamericano. Pero en el contexto latinoamericano el consejero es un hermano o una hermana cristiana que ama al Señor, que conoce la teología, que tiene compasión, que es empática, que tiene ciertos dones de exhortación,
que puede acompañar, y un entrenamiento, por supuesto, de consejería, que pueden, pero no es un entrenamiento como el entrenamiento que se recibe en otros países donde tú te tienes que certificar para poder ser consejero. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y otra cosa es que cuando mandas a una persona cristiana a un psicólogo, hay que tomar en cuenta a quién se lo vas a mandar. Porque hablando en nuestro país, porque es el país que yo conozco, hay muchos psicólogos muy humanistas, que dan unos consejos, que en terapia se supone que no se dan consejos, es otro tema, pero que realmente desvían a la persona. O sea, yo he recibido gente que han venido de otros psicólogos que en realidad, de verdad que un cristiano debe cuidarse mucho a qué psicólogo, a qué terapeuta y a qué psiquiatra va, porque puede ser más dañino, puede ser hasta abusivo a veces. Así que hay que cuidar todo ese detalle. Antes de pasar a otro chico, aquí hay una pregunta que me hace Salomé. O sea, personas que luchan con ira, ataques de ira, por ejemplo, ¿eso es una enfermedad mental? Es un tema de disciplina. Puede ser un síntoma de una enfermedad mental. De hecho, hay depresiones que son airadas, que son depresiones donde la persona incluso se pone como hiperactiva. Ahí está el tema de la bipolaridad, donde la persona hace manías y en ese tiempo la persona lo que hace es que se pone intensa. Entonces, o la agresividad puede ser un indicador de un trastorno mental. Ahora bien, no podemos agarrarnos de ese punto para ignorar que como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad de revisar ante todo nuestra vida espiritual. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual, en mi relación con el Señor? Cómo estoy practicando las disciplinas espirituales. Todo eso es importante porque hay una línea muy fina entre justificar la agresividad como un síntoma quizás de impulsividad, por un rasgo de algún trastorno, cuando realmente lo que está pasando es que yo tengo un tema de falta de perdón, de impaciencia y cosas por el estilo. Habría que conjugar los síntomas para poder determinar que la agresividad en ese caso es parte de un trastorno. Ahora, una persona irritada o que se ha puesto muy irritable y no lo era antes, pudiera ser eso un indicador. Por eso lo importante, como decíamos ahorita, conocer la historia actual, lo presente, pero también temas pasados. Claro, yo no pudiera usar mi ataque de ira una excusa. Bueno, es que tú sabes que es algo médico que necesito. No. Mi ira es pecado. Puede que necesite ayuda médica, pero sigue siendo pecado. Sí, mira, eso es bueno decirlo. Los enfermos mentales pecan. O sea, el hecho de que usted tenga una depresión, una ansiedad o lo que sea, no le quita su responsabilidad espiritual. O sea, yo puedo estar muy deprimida, pero yo puedo ser muy egoísta y eso es pecado. Yo tengo que ir delante de Dios y arrepentirme. Nosotros estamos en necesidad del evangelio y la persona que está en una situación de salud mental igual necesita ir a la cruz todos los días y pecan y tienen una responsabilidad delante del Señor. O sea que no podemos justificar nuestro pecado con mi situación de salud mental o emocional. O sea, no estamos diciendo eso porque si no... Cornelia, Sandra, su consejo final para los jóvenes de aquí con todo lo que hemos tratado esta noche. ¿Alguna palabra final de ambas? Mira, por mi parte yo quisiera animarlos a asumirse como adultos en el sentido de su cuidado integral. Todos estamos propensos a desarrollar cualquier tipo de enfermedad en nuestro cuerpo, en cualquier órgano, incluyendo en nuestro cerebro, que afecte nuestra mente. Mientras más saludable sea la vida de un joven adulto, más lejos está la posibilidad de que cualquier situación como esta se presente, se detone cualquier carga genética. Si ya te ha pasado, si eres parte del grupo de los que tiene que lidiar con algún tipo de trastorno mental, bienvenido al club, porque la depresión es uno de ellos y yo lo he tenido y tengo que cuidarme de ella. Hay esperanza. Eso no es lo peor que te puede pasar. La enfermedad mental no es lo peor que nos puede pasar. Si Dios te permitió tenerla es porque Él tiene un propósito contigo y a través de ti, a través de esa enfermedad. No tengas temor en buscar ayuda, sé intencional en dejarte acompañar. Y recuerden que en la IBI tenemos una de las bendiciones que Dios nos ha regalado, es un cuerpo de consejería, un equipo de consejeros
que está ahí disponible para acompañarte en cualquier tipo de proceso como estos. Bueno, yo no sé ni qué decir después que Sandra dice todo esto. Bueno, pues imagínate. Pero, por ejemplo, algo que es importante en el autocuidado es no tener miedo a ir a consejería para revisar temas que quizás no te están afectando en este momento, pero que pueden afectarte en el futuro y que no están resueltos. Si tú tienes temas pendientes de dolor en tu familia de origen, con tus padres, si tienes algún hecho traumático o simplemente una mala relación con tus padres, no te enamores, no es que te cases, no te enamores, no elijas pareja. Si tú no has resuelto tus conflictos con tu papá y tu mamá o las personas que llenaron ese rol, porque a veces nos criamos con la abuela, con la tía, no importa. Revisa eso. Tú dices, yo estoy bien, pero vete a una revisadita. O sea, tú sabes, eso nunca está de más. No tengan miedo de revisar su vida y hacerlo periódicamente. Yo lo hago, Sandra lo hace, tenemos nuestras amigas, consejeras terapeutas, que nos sentamos a dar gritos y a hablar y a llorar todo, porque nosotras también somos seres humanos y también tenemos conflictos. Y recuerden que cualquier situación, Dios es soberano. Si tú olvidaste todo, recuerda que tú eres un guante y que Jesús es la mano. Tú le entregaste tu vida, tu cuerpo, para que Él viva su vida en ti. Así que no le tengas miedo a vivir la vida ni a enfrentar retos difíciles, porque todo lo que ocurre viene de su buena mano. Descansa en el Señor, busca ayuda y vive una vida plena en Cristo, que Dios tiene su propósito de antemano escrito para ti. Amén.